Hola, bienvenidos a mi taller sobre interludio con la termodinámica. Este taller no lo voy a desarrollar como un curso formal de termodinámica, sino más bien es un conversatorio que quiero tener con ustedes, mis alumnos, para reflexionar sobre los conceptos de esta rama del conocimiento. El tema de hoy, mis alumnos, es introducirlos en el contenido de este taller. Quisiera conversar brevemente y en forma general de los tópicos a tratar en este taller. Es muy conveniente para ustedes si me envían sus comentarios y preguntas en forma pública. Por favor, no sientan pena por preguntar o responder según su visión, ya que a fin de cuentas, conversando es que podemos aprender y entender mejor las cosas. Sin más preámbulos, entramos en tema. Aquí está el contenido de mi taller de interludio con la termodinámica. Esta lámina contiene mi visión sobre la estructura general de la termodinámica. La termodinámica está dentro del contexto de la historia de la ciencia y es la razón por la cual coloqué los temas en orden histórico y también en complejidad creciente según la dirección del eje de la Y de un sistema de coordenadas cartesiano. Por otro lado, cada temática se subdivide en subtemas, los cuales se desarrollan a lo largo y en forma creciente en complejidad, según la dirección del eje X. Si ponemos la atención en el eje Y, vemos que hay una temática que cada vez es más compleja, ya que cada temática se soporta sobre el tema anterior y las ecuaciones fundamentales contienen los parámetros y definiciones desarrollados en la temática anterior. Es importante hacer notar que la dirección del eje Y está en orden cronológico o histórico de los sucesivos temas. Pongamos ahora nuestra atención en el eje de la X. Es importante mencionarles que cada tema se desarrolla en dirección del eje X, comenzando primero con unas definiciones sencillas que pronto se convierten en fórmulas cuyos parámetros están constituidos por las definiciones que han sido previamente formuladas. En general, un tema o tópico comienza con definiciones de algo y después aparecen las fórmulas. Nótese que así como todo tiene un origen, entonces, al principio fue la mecánica. La mecánica impulsó todas las ciencias y la termodinámica no fue la excepción. La mecánica moderna fue creada por Newton. La mecánica se basa en el principio o ideal según la posición filosófica que ustedes tengan, que todos los sistemas se pueden reducir a movimientos de partículas e interacción entre partículas. Esta visión mecánica de partículas inspiró profundamente a todas las ciencias. La estequiometría nace al intentar introducir el método experimental en la química. Sin embargo, no había una explicación para las leyes de la estequiometría. Los químicos fueron inspirados por la visión mecánica de partículas. La química, para ganar estatus como ciencia, busca imitar a la física. Dalton fue el primero en introducir la visión de partículas en la química, mediante el modelo de átomo y el concepto de peso atómico. Dalton crea la primera tabla de pesos atómicos de los elementos conocidos en su época. Hacia principios del siglo XIX, Dalton postula que los elementos químicos están constituidos por átomos, los cuales son las unidades fundamentales de la materia. El concepto clave aquí es el peso atómico, que lo simbolizamos como PA mayúscula, ver recuadro rojo, que a partir del cual se puede definir y calcular por fórmulas el mol de elementos y compuestos. A partir del peso atómico se puede definir y calcular por fórmulas una diversidad de parámetros de la química, como el mol de un elemento, el cual se expresa como el cociente entre la masa de un elemento químico y su peso atómico. A partir del peso atómico también se puede definir y calcular por fórmulas el peso molecular de un compuesto, el cual se expresa como la suma de los pesos atómicos de los elementos que constituye el compuesto en estudio.
A partir del peso molecular, también se puede definir y calcular por fórmulas el mol de un compuesto, el cual se expresa como el cociente entre la masa de un compuesto y su peso molecular. Mis alumnos, es un buen momento para llamar la atención de que en cada tema siempre hay un concepto fundamental y sobre ese concepto se construye el desarrollo de la temática. En el caso de la mecánica, los conceptos fundamentales son la longitud, masa y tiempo, y estos permiten definir otros parámetros mediante fórmulas. Por ejemplo, la velocidad es el cociente entre la longitud y tiempo. En el caso de la estequiometría, el concepto fundamental es el peso atómico, y a partir de aquí se definen otros conceptos como el mol. La física térmica nace cuando se pudo definir de manera operativa la temperatura y su medición. Galileo creó el primer termómetro hacia 1592. El termómetro permite medir temperatura. Al poder medir el volumen, presión y la temperatura, se pudo definir las ecuaciones de estado de gases, líquidos y sólidos. La importancia de estas ecuaciones estriba en el hecho que los gases, y en particular el vapor de agua, son fluidos que pueden transportar energía calórica y energía mecánica a través del trabajo de expansión. Una definición clave, que es el calor. Este concepto solo se esclareció de manera operativa hacia el siglo XIX y se estableció que el calor es una forma de energía, la cual está asociada a un fluido energético que se movía espontáneamente de zonas de alta temperatura a zonas de baja temperatura. La ecuación recuadro rojo es la definición operativa de calor y nos permite calcular el calor Q mayúscula. Nótese que en la fórmula aparecen parámetros ya definidos previamente. También las ecuaciones dentro del recuadro verde nos permiten definir el calor específico Sep sub E. Sin embargo, la naturaleza del calor solo se entendió con la termodinámica estadística. El trabajo en termodinámica se define según la ecuación en recuadro rojo. Esta ecuación permite calcular la cantidad de trabajo que puede hacer un fluido gaseoso, a condición de que se conozca la función de estado, ver ecuación en recuadro verde, que permite establecer la forma de la función P mayúscula que está dentro de la integral. En la figura 1 se muestra que para generar una variación de volumen del pistón, se necesita introducir un trabajo al sistema. Si el trabajo de expansión del volumen del cilindro se realiza a presión constante, entonces el trabajo se puede calcular por medio de la ecuación en recuadro azul relleno con amarillo en la figura 1. La ecuación nos recuerda el principio del trabajo mecánico asociado por una fuerza que realiza un desplazamiento delta X. Si se multiplica y se divide la ecuación en amarillo por el área del pistón, se obtiene la ecuación en términos de la termodinámica, es decir, en función de los parámetros volumen y presión. En la figura 2 se muestran los puntos A y B mayúsculas y cada uno de estos puntos tienen valores distintos de la presión, volumen y temperatura. El punto A, por ejemplo, define el estado del sistema y tiene como coordenadas los valores de la presión y volumen a una dada temperatura. Por lo tanto, para definir el estado de un sistema se debe indicar la presión, volumen y temperatura del mismo. La figura 2 muestra que al ir del punto A al punto B pueden existir varias trayectorias posibles. El área bajo la curva definida por cada una de estas trayectorias define el trabajo realizado al ir del punto A al punto B. Es importante mencionar que a partir de este momento debemos definir una convención para el signo del trabajo. En este taller se establece que el trabajo recibido por el sistema es positivo, es decir, cuando su volumen disminuye durante el proceso en estudio. Por otro lado, el trabajo realizado por el sistema es negativo, es decir, cuando aumenta su volumen.
En el argot propio de la termodinámica se establece que si el medio hace trabajo sobre el sistema, entonces el trabajo es positivo. Por otro lado, si el sistema hace trabajo sobre el medio, entonces el trabajo es negativo. El nacimiento de la termodinámica ocurre cuando se logró establecer experimentalmente y después de muchísimos experimentos y ensayos fallidos, la ecuación en recuadro rojo. Esta relación fue tan importante para la termodinámica que se la denomina primera ley de la termodinámica. Esta relación se pudo establecer gracias a la introducción de la metodología experimental, la cual dio estatus de ciencia a la termodinámica. Vamos a revisar la idea alrededor de la energía interna, la cual está definida en la ecuación con recuadro rojo. Los científicos del siglo XIX entendieron que la materia tenía la capacidad de modular el proceso de absorción de calor y su capacidad de producir trabajo mecánico. Esta modulación, la cual es característica de cada material, se la denominó energía interna del material. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX se fue desarrollando la revolución industrial, la cual estaba basada en las máquinas a vapor, que convertía calor en trabajo mecánico. Un paradigma que costó mucho desterrar en esa época pionera de la ingeniería mecánica es el hecho de que el trabajo y el calor son formas equivalentes de energía. El experimento de Joule demostró más allá de toda duda la equivalencia entre calor y trabajo. Esencialmente, el experimento de Joule consiste en colocar una masa a cierta altura. Esta masa está unida a un eje con paletas a través de una cuerda. Las paletas están inmersas en un recipiente con agua. En un momento dado se deja caer la masa y se convierte la energía potencial en trabajo mecánico de desplazamiento que es transmitido a las paletas. Y el roce de las paletas con el agua hace que se aumente la temperatura de la misma, obviamente. Que un aumento de la temperatura implica un proceso de transferencia de calor. Haciendo este experimento con una diversidad de alturas de la masa, Joule llegó a que el cociente entre el trabajo y el calor siempre daba una constante, la cual más tarde se la denominó constante Joule. La constante del equivalente de trabajo y calor es igual a 4.186 joules por caloría. La primera ley de la termodinámica es un principio de conservación de la energía. Esta ley establece que la suma de calor y de trabajo que entra o sale de un sistema es igual a una constante denominada energía interna. En la figura muestra la inyección de una cantidad de trabajo y calor a un sistema y como consecuencia de esta transferencia de energía, el sistema aumenta su energía interna. Y la diferencia U2 menos U1 mayúsculas da un valor igual al calor más el trabajo inyectado al sistema. En la figura se está inyectando una cantidad de calor Q a un sistema y el sistema genera trabajo W. Si la temperatura no aumenta durante el proceso, entonces la cantidad de trabajo generado es igual a la cantidad de calor introducido. Además, no hay un aumento de la energía interna. Por lo tanto, es una máquina ideal, ya que este sistema permite generar trabajo sin pérdidas de calor. En otras palabras, el sistema no absorbe calor y es la razón por la cual no aumenta su temperatura ni su energía interna. En la figura se está inyectando una cantidad de calor Q a un sistema y el sistema genera trabajo, pero también hay un aumento de la temperatura como consecuencia de que el sistema absorbe algo de calor. Este sistema o máquina de producir trabajo se comporta como las máquinas del mundo real. Por ejemplo, una locomotora es una máquina que convierte calor en trabajo de desplazamiento. Una característica de este sistema es que además de producir trabajo también está muy caliente. Esto significa que absorbe una buena parte del calor. Es interesante mencionar que la locomotora aumenta su energía interna a expensas de absorber parte del calor.
Por otro lado, si podemos mantener la temperatura T2 constante, entonces se puede inyectar cantidades mayores de calor y generar mayores cantidades de trabajo manteniéndose constante la energía interna del sistema. Lo discutido hasta aquí sobre el balance de energías interna, calor y trabajo nos lleva a concluir que en todos los casos se cumple la ecuación en recuadro rojo, es decir, la primera ley, y por lo tanto la ecuación en recuadro rojo es una ecuación de conservación de la energía. Por lo tanto, para saber la cantidad de energía interna involucrado en el cambio del estado 1 a 2, solo se hace la diferencia entre los valores de la energía interna de ambos estados, el cual se expresa como una delta U. Es importante mencionar que esta sencilla operación no se puede realizar para obtener el trabajo y el calor involucrado en ambos estados, ya que se necesita conocer la trayectoria usada por el proceso. Por lo tanto, no se puede expresar con una delta Q, una delta W, el calor y el trabajo involucrados en el cambio de estado del sistema. Esta es la razón por la cual los textos de termodinámica se usa el símbolo delta minúscula para expresar el trabajo y el calor involucrados en el cambio de estado. En matemáticas se dice que la delta U es una diferencia exacta, mientras que las delta Q y las delta W son diferenciales inexactas. Esto significa que para poder conocer el valor de Q y W se necesita saber el tipo de proceso que lleva el estado 1 al estado 2, mientras que para conocer el cambio de energía interna no es necesario saber el tipo de proceso. Pasamos ahora a revisar la entalpía, la cual se evalúa según la ecuación en recuadro rojo. En la figura se está inyectando una cantidad de calor Q a un sistema a presión constante y el sistema genera trabajo W que se expresa como el producto de la presión P por el cambio de volumen entre los estados 1 y 2. El calor asociado a este proceso particular que se realiza a presión constante se lo denomina entalpía, y la razón por la cual este calor se le da un nombre y apellido es debido a que este calor es una función de estado y tiene una utilidad enorme, ya que los procesos químicos que se realizan en los laboratorios ocurren normalmente a presión constante. Vamos a hablar de uno de los conceptos más importantes de la termodinámica, me refiero a la entropía. Este término creado en la termodinámica ha sido usado incluso en las humanidades como sinónimo de desorden y caos. Se habla mucho de entropía, pero desde un punto de vista pragmático y manteniéndonos dentro del contexto de la termodinámica clásica, la entropía es una definición matemática y se expresa según la ecuación en recuadro verde. Además, la entropía es una función de estado. Por otro lado, la expresión en recuadro verde es válida solo para procesos reversibles. Esta función abstracta simbolizada como S mayúscula fue descubierta y definida por Clausius. En el siglo XIX se trabajó intensamente para darle un significado a la entropía. Eventualmente se encontró que los procesos espontáneos tienen como característica que su entropía aumenta. Esto le dio una utilidad muy importante a la entropía, ya que es posible establecer espontaneidad de procesos examinando el comportamiento de la función S mayúscula. Otro aspecto que se descubrió en torno a la entropía es el hecho de que los sistemas que generan trabajo en forma espontánea también generan entropía. Y de ahí se obtuvo la máxima de que si los sistemas tienen valores grandes de entropía, entonces tienen una baja capacidad de generar trabajo útil. Vamos ahora a revisar otra función de estado importante, me refiero a la energía libre de Gibbs. Ver ecuación en recuadro rojo. Esta función fue creada por Gibbs para conciliar dos aspectos observados en torno a los procesos espontáneos y no espontáneos.
Un hecho observado en muchos procesos espontáneos es que son exotérmicos, es decir, emiten calor y como consecuencia tienen una entalpía menor que cero. Esto es lógico, ya que la entalpía es calor a presión constante. Por otro lado, hay procesos que no son exotérmicos, sin embargo, ocurren espontáneamente. Por ejemplo, cuando se derrama alcohol en un piso, el mismo se evapora. Esto es notable, ya que la entropía de vaporización es un valor positivo, pero la entropía del vapor de alcohol es mayor que la entropía del alcohol líquido. Por lo tanto, en este proceso particular domina el cambio de entropía como criterio de establecer la espontaneidad del proceso de vaporización del alcohol. La ecuación en recuadro rojo es una creación de Gibbs, como ya dije antes, que permite conciliar entonces dos efectos sobre la espontaneidad de los procesos. Un efecto es la exotermicidad que viene dada por la entalpía y el otro efecto es la entropía que viene dado por el producto de temperatura por la entropía. En la tabla de esta lámina se ven las condiciones respecto a los signos de los cambios de la entalpía ΔH y la entropía ΔS. Si ΔG es menor que cero, es un proceso espontáneo. Si ΔG es mayor que cero, es un proceso no espontáneo. Si ΔG es igual a cero, se abre un mundo nuevo e inmenso en torno a sistemas que están en equilibrio. Estos sistemas en equilibrio termodinámicos los vamos a discutir en su momento durante el desarrollo de esta charla. Nótese que la temperatura que hace cero la ecuación de Gibbs se denomina la temperatura de equilibrio, ver recuadro en verde. Como ya hemos mencionado, cada rama del conocimiento científico intentó imitar a la física en cuanto a sus métodos y procedimientos. La termodinámica clásica hizo lo necesario para darle un orden estructural a la cantidad de parámetros que ya manejaban en el siglo XIX y que hemos resumido hasta el momento. Por lo tanto, en física se definieron los parámetros fundamentales, longitud, masa y tiempo, sobre los cuales aparecen los parámetros inmediatos de segundo nivel, como la velocidad y la aceleración. Y sobre estos parámetros de segundo nivel se definen los parámetros como la energía, la cual es el descriptor fundamental en los sistemas. Asimismo, en termodinámica se tienen los parámetros fundamentales, temperatura, presión y volumen, y sobre los cuales aparecen los parámetros de segundo nivel, que son característicos de cada material, los cuales son el coeficiente beta, denominado coeficiente de dilatación volumétrica, el coeficiente K mayúscula, denominado compresibilidad, y el coeficiente C sub P, denominado calor específico a presión constante. Y sobre estos parámetros de segundo nivel se definen parámetros de la física térmica, como lo son la función de estado F, el calor Q y el trabajo. Sobre estos parámetros de la física térmica podemos calcular otros parámetros de mayor rango, como son los asociados a la primera y segunda ley de la termodinámica, es decir, la energía interna y la entropía. Y por lo tanto, a partir de aquí se definen los parámetros de la termodinámica de rango mayor, como son la entalpía, la energía libre y el potencial químico. La denominación rango mayor no es un capricho, ya que estos parámetros son más complejos por contener en su haber todos los parámetros termodinámicos definidos previamente y, más importante aún, estos parámetros entalpía, energía libre y potencial químico son de importancia clave para la ingeniería de los procesos químicos, ya que nos permite establecer la cantidad de calor envuelta en los procesos a través de la entalpía, la espontaneidad de los procesos a través de la energía libre y la composición, el equilibrio de los sistemas a través del potencial químico. Debido a la importancia práctica de estos últimos tres parámetros, se ha desarrollado toda una fundamentación alrededor de la entalpía, energía libre y potencial químico. Especialmente este último tiene todo un desarrollo metodológico que nosotros vamos a ver en este taller en su momento.
El recuadro en rojo trata sobre los procedimientos matemáticos que vamos a ver en su momento para expresar las derivadas de los parámetros termodinámicos en función de las variables beta, K mayúscula y C sub P. Específicamente vamos a manejar varias tablas que nos permiten reducir todas las derivadas de los parámetros termodinámicos en parámetros medibles o en función de los parámetros beta, K mayúscula y C sub P. En esta lámina se muestra la reducción de la derivada parcial de la entalpía con respecto a presión manteniendo constante la entropía en términos de parámetros medibles. Ver recuadro en azul claro. Un ejemplo permite ver la utilidad de la tabla. Primeramente marcamos en donde dice diferencial en inglés los componentes que forman parte de la diferencial. En este caso marcamos los círculos en rojo, los diferenciales H y P. Luego se marca en círculo verde la parte que hace papel de constante en la derivada parcial. En este caso el parámetro S. Trazamos una recta vertical en color verde sobre la columna de la constante S. Trazamos ahora rectas horizontales en color rojo sobre las filas de los diferenciales P y H, hasta intersectar la recta verde ubicada en la columna S. Las intersecciones se marcan en círculos en azul. Luego se hace el cociente con los contenidos de los círculos azules en el mismo orden en que están en la derivada parcial que estamos estudiando. Se simplifica el cociente y se obtiene la expresión final buscada. En este caso, la simplificación da V, volumen. Por lo tanto, la derivada parcial de la entalpía con respecto a la presión manteniendo constante la entropía da igual al volumen V. Ya estamos en capacidad de expresar cualquier derivada parcial de la termodinámica en términos de parámetros medibles. Hemos llegado al nivel de la termodinámica química. Y como su nombre nos indica, es una rama de la termodinámica dedicada al estudio de la energética de las reacciones químicas. Es importante mencionar que a principios del siglo XIX, la química hace un paso crucial en seguir los métodos de la física al buscar sus partículas fundamentales, es decir, los átomos y moléculas. A mediados del siglo XIX, la química hace otro paso crucial en su desarrollo y crecimiento como ciencia, al incorporar formalismo de la exitosa termodinámica. La química también busca incorporarse a la revolución industrial que estaba en su apogeo y demostrar que podía ser una ciencia con importantes aportes prácticos para la humanidad. Es importante mencionar que los desarrollos de las ramas del conocimiento no están aisladas entre sí y sus descubrimientos no son una casualidad, sino que obedecen a las tendencias filosóficas y anhelos de cada época de la historia de la humanidad. La cantidad de calor producida en una reacción se denomina calor de reacción o entalpía de reacción. Si definimos a la reacción de formación como la generación de un producto a partir de sus elementos bajo condiciones estándar, el calor de esta reacción es por definición la entalpía de formación del compuesto o producto. En el caso de la figura de esta lámina se está definiendo la entalpía de formación estándar del agua. Las condiciones estándar se definen a la temperatura de 25 grados centígrados o 298 Kelvin y una atmósfera de presión de 100 kilopascales. A principios del siglo XX, y gracias a los desarrollos y logros de la termodinámica estadística, se llegó al tercer principio de la termodinámica, el cual establece que la entropía de cualquier sustancia pura y cristalina es igual a cero. Este resultado o principio permitió redefinir las entropías de los materiales en términos de una entropía absoluta y la cual se simboliza como una S mayúscula sin el operador delta. En la práctica hay que evaluar a presión constante de una atmósfera los cambios de entropía asociados a las distintas fases que se producen en el compuesto a medida que aumenta la temperatura e iniciando en 0 Kelvin hasta llegar a 25 grados centígrados o 298 Kelvin. Es un buen momento para mencionar que el cambio de entropía de formación mostrado en recuadro verde y relleno en amarillo se define según lo señala la flecha en color azul claro. Por lo tanto, la diferencia de la entropía absoluta del producto o compuesto de interés menos la suma de la entropía absoluta de los elementos en su estado estándar es, por definición, el cambio de entropía de formación del compuesto. La ecuación en recuadro rojo permite calcular la energía libre de formación de un compuesto.
La ecuación en recuadro rojo permite calcular el cambio de entalpía o calor de una reacción. Por lo tanto, la entalpía de reacción es la diferencia de las entalpías de formación de los productos menos los reactantes multiplicado por sus coeficientes estequiométricos. En el recuadro azul claro, en esta lámina, se da el significado de los parámetros de la ecuación en recuadro rojo. En esta lámina se muestra un ejemplo de aplicación de la ecuación en recuadro rojo para el cálculo de la entalpía de la reacción de combustión del metano. Por otro lado, es bueno mencionar que el calor de formación de los elementos químicos en su estado estándar es cero por convención. La razón de ello es que los calores de formación usan como nivel cero la energía de los elementos químicos en su estado estándar, 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Es un buen momento para mencionar que la entalpía de reacción puede ser positiva o negativa. Si la entalpía de reacción es mayor que cero, se dice que la reacción es endotérmica y la reacción absorbe calor, asumiendo que sea espontánea. Si la entalpía de reacción es menor que cero, se dice que la reacción es exotérmica, es decir, libera calor durante la reacción. La ecuación recuadro rojo permite calcular el cambio de entropía de una reacción. Por lo tanto, la entropía de reacción es la diferencia de las entropías de formación de los productos menos los reactantes multiplicado por sus coeficientes estequiométricos. En el recuadro azul claro, en esta lámina, se da el significado de los parámetros de la ecuación en recuadro rojo. La ecuación en recuadro rojo permite calcular el cambio de energía libre de una reacción. Esta ecuación tiene una utilidad crucial en la ingeniería química, ya que nos permite establecer si una reacción química es espontánea. Es importante mencionar que los procesos químicos comienzan sobre una hoja de papel, con el planteamiento de una reacción química que permite generar un producto de interés industrial. El siguiente paso es el estudio termodinámico de la reacción con el objetivo de establecer si, al menos, es espontánea mediante el cálculo de energía libre de la reacción. También se necesita evaluar la temperatura en donde la reacción comienza a ser espontánea. La entalpía de reacción es también muy importante, ya que nos dice si la reacción es exotérmica o endotérmica. Si la reacción es endotérmica, entonces se debe suministrar calor al sistema de la reacción, y esto significa gasto de energía en las operaciones con nuestra reacción química. Por otro lado, si la reacción es exotérmica, entonces el sistema libera calor y por lo tanto tenemos que diseñar un sistema que permita remover el exceso de calor. Esto hace que los costos aumenten, o sea, imposible de remover el calor del sistema de reacción debido a que la reacción genera demasiado calor. Entramos en dos conceptos fundamentales que se complementan y a su vez se adversan entre sí. Me refiero a la estabilidad versus espontaneidad. Vamos a ver el punto de la espontaneidad. Se dice que una reacción es espontánea a unas dadas condiciones cuando su energía libre de reacción es negativa. Vamos a revisar ahora la definición formal de estabilidad de un compuesto. Un compuesto es estable cuando no aparecen cambios con el tiempo. En esta figura vemos dos átomos a cierta distancia y los cuales hemos introducido una fuerza que los mantiene separados a la distancia. Si mantenemos esa fuerza, entonces el sistema es formalmente estable, a pesar de que hay una fuerza operando en el sistema. Sin embargo, el sistema tiene todas sus fuerzas equilibradas. Por otro lado, si eliminamos la fuerza, entonces ambos átomos tienden a moverse, con el objetivo de generar una molécula. Por lo tanto, el sistema es inestable porque está cambiando constantemente con el tiempo. Finalmente, una vez que los átomos se encuentran y forman la molécula, la configuración del sistema ya no cambia con el tiempo, ya que la molécula es estable. Por lo tanto, el sistema de la molécula es estable. Vamos a revisar ahora la estabilidad real y aparente de un compuesto. La estabilidad real de un compuesto R está asociada a la existencia de uno o varios posibles productos, los cuales están conectados a través de reacciones químicas con el compuesto R, y dichas reacciones son, todas ellas, no espontáneas. La estabilidad aparente de un compuesto está asociada con la cinética.
puede suceder que exista una espontaneidad de R hacia un producto P, pero la constante cinética es muy pequeña, por lo tanto, R es en apariencia estable, al menos bajo las condiciones en las que se encuentra R. Un ejemplo de estabilidad aparente es la mezcla de hidrógeno más oxígeno, guardada en un recipiente. En teoría, la termodinámica nos dice que la reacción tiene una enorme energía libre de Gibbs, negativa. Sin embargo, la mezcla no reacciona. Sin embargo, cualquier pequeña perturbación sobre este sistema reacciona violentamente generando una explosión. Hemos llegado al nivel que trata uno de los temas más importantes en el ámbito de la termodinámica. Me refiero al equilibrio termodinámico. En la mecánica, el criterio de equilibrio en un sistema de partículas está definido como la existencia de un equilibrio de fuerzas sobre un sistema. Otra forma de ver este equilibrio mecánico es si existe un equilibrio de fuerzas entre todas y cada una de las partículas que constituye un sistema. Es bueno mencionar que por equilibrio de fuerzas entendemos que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. Sin embargo, este criterio de equilibrio no es aplicable a la termodinámica clásica, entendida como un continuo, es decir, los fluidos y sistemas de la termodinámica clásica son continuos. Para remediar esta limitación de la termodinámica de no poder reducir a partículas e interacción entre partículas, se usó un criterio experimentalista, el cual establece que un sistema termodinámico está en equilibrio cuando los valores de las propiedades del sistema son iguales en todas partes del sistema y no cambia con el tiempo. Pero este criterio no es suficiente para resolver el problema de la composición de equilibrio, ya que en mecánica el número de partículas de una dada especie se conserva durante los procesos mecánicos. Pero en termodinámica la mayoría de los procesos implican la no conservación del número de partículas de una dada especie. Por ejemplo, en los sistemas donde operan equilibrios de fases, hay cambios en el número de moléculas de las especies líquidas y gaseosas entre el estado inicial antes del equilibrio y el estado final en el equilibrio. Hacia finales del siglo XIX, Gibbs dio una teoría que podía generar una metodología para resolver el problema de la composición de equilibrio, la cual está unida a uno de los parámetros claves de la termodinámica, denominado potencial químico mu, también denominado energía libre de Gibbs molar parcial. La relación recuadro rojo nos da cómo varía la energía libre con respecto al cambio en la cantidad de moles de un componente I. Por lo tanto, si el potencial mu de una especie I es positivo, significa que el cambio de energía libre aumenta al aumentar un cambio de moles de la especie I. Este proceso, por lo tanto, sería desfavorecido por la termodinámica, mientras que un potencial mu negativo significa que el cambio de energía libre disminuye al haber un cambio de moles de la especie I. Por lo tanto, este proceso sería favorecido por la termodinámica. La ecuación en rojo en esta lámina es la más icónica de la termodinámica. Esta ecuación tiene la propiedad que cuando un sistema llega al equilibrio, entonces la función G, energía libre total, es un mínimo. Ver flecha azul en la gráfica G contra extensión de la reacción. Por lo tanto, el punto clave para determinar la composición del equilibrio es tener la forma o expresión matemática concreta de los potenciales químicos mu de los distintos componentes que constituye el sistema en estudio. Todos los problemas de equilibrio termodinámico se reducen a buscar cuáles son los moles en equilibrio, las n sub i's, tales que se cumple la ecuación 1 de esta lámina. Sin embargo, los números de moles n sub i's deben cumplir el balance de masa dado por las ecuaciones 2 y 3 de esta lámina. En el recuadro en naranja
se da el significado de los símbolos usados en las ecuaciones. Por lo tanto, el problema de equilibrio termodinámico en cuestión es un problema típico de máximos y mínimos con condiciones de contorno dadas por las ecuaciones de balance de masa 2 y 3. La ecuación en recuadro rojo es la definición general de potencial químico. Es interesante mencionar que en algunos textos usan una tilde sobre el símbolo del potencial mu. Esto significa que el potencial toma en cuenta el efecto del medio sobre el componente I. La clave para la resolución de los problemas de equilibrio termodinámico está en el planteamiento de la expresión concreta del potencial químico para el sistema específico en estudio. En el recuadro azul está el potencial químico del componente I en estado puro y a unas condiciones estándar. Obviamente que cada sistema particular tiene su definición típica y específica. Para el caso de sistemas gaseosos, el potencial químico estándar del componente I gaseoso corresponde a su estado puro y a condiciones estándar, es decir, una atmósfera de presión sin importar la temperatura. Nótese que a cada temperatura hay una condición estándar para el valor específico de la presión de una atmósfera. Por lo tanto, la presión de una atmósfera corresponde al estado estándar. Esta escogencia no es caprichosa, ya que en la práctica los laboratorios trabajan a presión atmosférica. Por otro lado, el parámetro A sub I, recuadro en verde, representa la actividad del componente I y dependiendo del tipo de componente y el tipo de medio que rodea el mismo, entonces tiene una forma matemática definida. En esta lámina definimos la forma de la actividad A sub I. Para el caso de los gases o fase gaseosa, la fugacidad del componente I señalado con flecha azul, claro, se puede calcular usando la ecuación en recuadro verde a condición que se tenga la ecuación de estado del componente I gaseoso con el objetivo de expresar el volumen V sub I de la ecuación en recuadro verde en términos de presión y temperatura. Un ejemplo sencillo nos permite ver cómo se aplica la ecuación en recuadro verde para el caso de un gas ideal. Empezamos por definir la ecuación 1, que es la definición de la actividad del componente gaseoso I. La ecuación 2 es la ecuación de los gases ideales en donde hemos despejado el volumen molar V sub I para el componente gaseoso I. Esta ecuación se sustituye en la ecuación en recuadro verde para obtener como resultado la ecuación 3. La ecuación 3 se simplifica y se obtiene la ecuación 4, la cual permite concluir que la fugacidad F sub I tipo gas ideal es igual a la presión del componente I. Sustituyendo la ecuación 4 en la ecuación 1, se obtiene la ecuación 5. Finalmente, sustituyendo la ecuación 5 en la ecuación con recuadro rojo, se obtiene la ecuación 6, la cual es la definición del potencial químico del componente I tipo gas ideal. Pasamos al tema de equilibrio de mezclas gaseosas. El primer tema que se ve en la cuestión del equilibrio termodinámico es la mezcla no reactiva de gases. La ecuación 1 ya la habíamos deducido previamente. Esta lámina nos ayuda a reforzar la idea que en una mezcla de gases el potencial químico es igual a la ecuación 2. Vamos a hablar sobre el equilibrio líquido-vapor. Este tipo de sistemas pueden tener un solo componente o varios componentes. Supongamos que tenemos un recipiente con agua abierto, entonces de manera natural el líquido se evapora a la temperatura del ambiente. Vamos a concentrarnos en la figura de esta lámina. Supongamos ahora que cerramos el sistema y hacemos vacío para eliminar el aire. Dejamos pasar un tiempo hasta que el vapor del líquido llene el vacío. En estas circunstancias el agua líquida ha llegado a un equilibrio con su vapor.
Este es un ejemplo de equilibrio líquido-vapor de un solo componente. La condición de equilibrio para un sistema líquido-vapor es la igualdad de potenciales del componente I en estado de vapor y en estado líquido. Ver ecuación en recuadro negro. En esta lámina se establece que para definir el estado de un sistema líquido-vapor con C componentes se necesita especificar las variables intensivas, presión, temperatura y fracción molar de cada uno de los componentes. En teoría, se necesitan, para establecer el estado de un sistema líquido-vapor de C componentes, una cantidad Fc más 2 parámetros o variables, donde Fc es la cantidad de fracciones molares. Sin embargo, no todas estas variables son independientes, ya que están conectadas por el principio de conservación de las fracciones molares. Y además, los potenciales químicos están en función de las fracciones molares, la presión y la temperatura. Esto conduce a la famosa ecuación de grados de libertad de un sistema que se muestra en recuadro azul claro. Vamos a revisar un ejemplo sencillo para ver el significado de la ecuación de grados de libertad de un sistema. Si se tiene un sistema, por ejemplo, de un componente y dos fases, entonces se puede plantear una ecuación de conservación de las fracciones molares, ver ecuación 2, y una ecuación para los potenciales químicos, ver ecuación 1. Sin embargo, para este tipo de sistema hay una relación sencilla que conecta la presión y la temperatura a través de una ecuación de estado que la hemos definido como una función f de p y t, ver ecuación 3. Si asumimos que la ecuación de estado f tiene la forma de la ecuación en recuadro azul claro y tomando en cuenta que la relación n sub g, número de moles de la fase de vapor, sobre el volumen de la fase gaseosa es una constante, ya que si duplicamos el volumen, se duplica el número de moles de vapor. Esta es la razón por la cual es irrelevante el volumen del recipiente en este tipo de sistemas. Finalmente tenemos 3 ecuaciones y 4 variables, lo que significa que sobra una variable, la cual puede ser presión o temperatura. Por lo tanto, para poder determinar este sistema se necesita definir presión o temperatura y luego se resuelve el sistema de ecuaciones planteado en esta lámina. Es importante mencionar que en lugar de la ecuación de estado mostrada en recuadro azul, normalmente se usan tablas de propiedades termodinámicas de las sustancias puras. Por ejemplo, si tenemos la temperatura, entonces la presión del componente gaseoso se obtiene en la tabla bajo las condiciones de saturación. Aplicando los procedimientos antes mencionados, se obtiene el sistema de ecuaciones que se ve en esta lámina. Se llega a la conclusión que hay 4 ecuaciones y un total de 6 variables. Por lo tanto, sobran 2 variables. Esto significa que para este sistema hay que definir 2 variables, las cuales pueden ser la presión y la temperatura. Nótese que el volumen del recipiente es un dato irrelevante. En el recuadro azul con relleno en gris que se muestra en esta lámina, se aplica la regla de las fases, la cual nos confirma que hay 2 grados de libertad. Estos 2 grados se asocian por conveniencia a la presión y temperatura. Si se asume que la fase vapor es tipo gas ideal y la fase líquida es una disolución ideal que sigue la ley de Raoult, entonces los potenciales de los componentes 1 y 2 en sus respectivas fases líquida y vapor se muestran en el recuadro azul. Por otro lado, los potenciales estándar se muestran dentro del recuadro marrón. Es importante mencionar que los parámetros P asterisco sub I y delta GF0 sub I dentro del recuadro verde se obtienen de tablas termodinámicas. Vamos a ver equilibrio químico. Vamos a revisar la regla de las fases con reacción química. Ver la ecuación en recuadro amarillo. Vamos a ver un ejemplo clásico de equilibrio químico y cómo se aplican las metodologías de minimización de energía libre y aplicación de la regla de fase. Este ejemplo fue tomado de la referencia Smith-Van Ness, página 689, el ejemplo 15.13.
Estamos trabajando con fracciones molares de componentes. En el recuadro gris se asignan por conveniencia práctica los índices numéricos de cada componente. Vamos a conectar el conjunto de los componentes con reacciones químicas independientes. Para más detalles, ver las referencias dentro del recuadro verde. En el recuadro negro se tiene dos reacciones independientes, R1 y R2, que conectan los componentes del sistema. Estas reacciones independientes permiten generar las ecuaciones G1 y G2 dentro del recuadro azul, mediante la aplicación de la ecuación en recuadro marrón. Recuérdese que estos potenciales químicos están en función de las fracciones molares, la presión y la temperatura. En el recuadro marrón se tienen las ecuaciones del balance de masa elemental del sistema, las cuales hemos identificado como M1 a M3, y la condición que debe cumplir la suma de las fracciones molares, ver ecuación M4. Los coeficientes que multiplican las fracciones molares en las ecuaciones M1 a M3 corresponden al número de átomos del elemento químico asociado con las moléculas de los distintos compuestos. Por ejemplo, la ecuación M1 corresponde al balance elemental del carbono del sistema. El coeficiente 1 que multiplica a X sub 1 es la cantidad de átomos que hay en la molécula del componente 1, en este caso, metano. Es bueno mencionar que en el sistema de ecuaciones de balance de masa, las ecuaciones M1 a M3, aparece el término N sub T, el cual es la cantidad total de moles presente en equilibrio y que es otra incógnita. El parámetro NT no es una incógnita independiente como las fracciones molares, ya que NT tiene una dependencia con las fracciones molares. Es conveniente llamar la atención sobre el hecho que este parámetro NT no es tomado en cuenta en la ecuación de grados de libertad, como vamos a ver a continuación, ya que, como dijimos, no es una incógnita independiente. Por lo tanto, tenemos un total de 6 ecuaciones y 7 incógnitas. Recordar que P y T son variables. Aplicando la regla de las fases, ver recuadro en negro, la cantidad de componente es C igual a 5, la cantidad de fase es F igual a 1, la cantidad de reacciones independientes R es igual a 2, ver ecuaciones R1 y R2, la cantidad de ecuaciones asociadas con relaciones estequiométricas simbolizada como A minúscula es igual a 3, ver ecuaciones M1, M2 y M3. Por lo tanto, el parámetro L mayúscula es igual a 1. Por lo tanto, debemos indicar la temperatura para determinar el sistema. Nótese que en la regla de fases no se considera como incógnita el parámetro NT, número total de moles, ya que no es una incógnita independiente. En el recuadro azul claro se tiene el balance del número de ecuaciones versus el número de incógnitas independientes. Como resultado del examen de los sistemas de ecuaciones G1, G2, M1, M4, por lo tanto hay un total de 6 ecuaciones y 7 incógnitas. Esto significa que sobra una incógnita y coincide con el resultado de la regla de fase. La incógnita sobrante puede ser, en este caso, la temperatura. En el recuadro negro de esta lámina se dan las expresiones para los potenciales químicos en la fase gaseosa ideal. En el recuadro marrón se listan las ecuaciones a resolver para obtener la composición de equilibrio. El sistema está constituido por las ecuaciones G1, G2, M1 a M4. Este sistema de ecuaciones es difícil de resolver, ya que hay incógnitas dentro del signo del logaritmo natural. La ecuación en recuadro azul claro se puede usar como una ecuación auxiliar para buscar las mejores soluciones que garanticen que la función energía libre total mayúscula, la G mayúscula, del sistema sea un mínimo. Dejamos para otro momento la resolución detallada de este sistema, el cual lo vamos a resolver durante el desarrollo de mi taller de termodinámica. Esta lámina resume lo visto hasta ahora sobre la forma de la actividad para los diferentes sistemas.
Para el equilibrio iónico aplica la definición de actividad mostrada dentro del recuadro rojo en esta lámina. Aparece un nuevo término denominado gamma sub I, que define el coeficiente de la actividad del ion I. En principio, si se tiene una disolución diluida, el coeficiente gamma es igual a 1. Sin embargo, para concentraciones mayores a 0,1 molar, 0,1 molar, incluso menos, el factor gamma ya no es igual a 1 y hay que usar teorías que nos permitan calcular el valor del coeficiente gamma. Existe la ley límite de Weis-Hückel, que viene dada por las ecuaciones 1 y 2, que nos permite calcular un valor razonable de gamma. Nótese que el coeficiente gamma definido en la ecuación 1 es equivalente al definido en la ecuación 2. La ecuación 2 la hemos colocado con la finalidad de evitar la eterna confusión que se presenta en los textos al usar simbología distinta para representar el coeficiente gamma. Por otro lado, la ecuación 3 define la fuerza iónica del medio. En esta lámina definimos el factor Z sub I y el factor A de las ecuaciones 1 y 2 dentro del recuadro azul claro. La ley límite se puede aplicar en electrolitos monovalentes, divalentes y trivalentes. Por ejemplo, en los iones monovalentes cuya fórmula general se muestra en color rojo, de la forma A menos C más, en la cual A es el anión y C es el catión del electrolito, la teoría límite es aplicable para fuerza iónica menor o igual a 0,05. En esta lámina se presenta una ampliación de la ecuación de Weis-Hückel que permite calcular el coeficiente gamma para disoluciones más concentradas de electrolitos. En esta lámina se presenta un ejemplo de aplicación de la teoría de Weis-Hückel límite y ampliada para obtener el pH verdadero de una solución de HCl al 0,01 molar, concentración analítica, en 0,09 molar de cloruro de potasio, KCl. Mis alumnos, les recomiendo que revisen esta lámina. En esta lámina se presenta un ejemplo de un problema donde se solicita la concentración-equilibrio de las distintas especies en solución para el proceso de disolución del ácido acético. En recuadro rojo tenemos la definición de la actividad para los sistemas de electrolitos. En recuadro azul tenemos las reacciones R1 a R3 que operan en este sistema. Nótese que la reacción R3 es linealmente dependiente de las reacciones R1 y R2. La reacción R3 se obtiene haciendo la suma de las reacciones R1 y R2. Por lo tanto, las reacciones R1 y R2 son linealmente independientes. La reacción R1 tiene asociada la constante de equilibrio ácida K sub A de 1.75 por 10 elevado a la menos 5. Esta constante se define en el recuadro marrón. La reacción R2 tiene asociada la constante de equilibrio K sub H igual a 1 por 10 elevado a la menos 14. Esta constante se define en el recuadro marrón. Estas reacciones independientes R1 y R2 permiten generar las ecuaciones G1 y G2 dentro del recuadro azul mediante la aplicación de la ecuación recuadro marrón. En el recuadro relleno en gris está la asociación de los índices numéricos con los componentes de este sistema. Recuérdese que estos potenciales químicos están en función de las concentraciones molares, la presión y la temperatura. Hemos llegado al momento en que vamos a hacer una serie de simplificaciones que nos va a permitir simplificar la notación. Primeramente, a bajas concentraciones la molalidad se expresa en concentración molar. Por otro lado, la masa de agua no varía en los procesos asociados por las reacciones R1 y R2. Por lo tanto, podemos trabajar con moles por litro de agua en lugar de trabajar con concentraciones molares. Vamos a examinar con detalle el potencial del componente 5, es decir, el agua. En esta lámina definimos el potencial del componente 5 en el recuadro azul claro. Debido a que el agua es casi el 100% del sistema, entonces el cociente m sub 5 entre el m super 0 sub 5 es igual a 1 y por lo tanto su logaritmo es 0. El potencial para el componente 5 es igual a la energía de libre formación del agua.
Tomando en cuenta todo lo discutido hasta ahora, entonces, los potenciales químicos de las ecuaciones G1 y G2 se pueden expresar como se ve en el recuadro negro en esta lámina. Por otro lado, en el recuadro en verde tenemos las ecuaciones de balance de masa M1 y de carga Q1. Nótese que la ecuación Q1 nos dice que la cantidad de cargas positivas, que son los protones H+, presentes en el sistema, debe ser igual a la cantidad de especies negativas en el sistema, que son los sillones acetato, y OH-. Finalmente, tenemos igual cantidad de ecuaciones que de incógnitas. La ecuación en recuadro azul se puede usar como una ecuación auxiliar para la búsqueda de las soluciones. Dejamos para otro momento la resolución de este sistema de ecuaciones. Es bueno mencionar que el agua es un componente que no necesita ser calculado, ya que se mantiene constante durante el proceso de dilución del ácido acético. Hemos llegado al nivel más alto en el desarrollo de la termodinámica, que corresponde desde los trabajos de Boltzmann en los años 1860 hasta principios del siglo XX. En esta introducción a mi curso solo voy a hacer un breve bosquejo. La física y la termodinámica estadística surgen como consecuencia de una serie de problemas que la mecánica no había podido resolver al comenzar el siglo XIX. Los problemas térmicos, las leyes de los gases y las leyes de la estequiometría. Las leyes de la estequiometría habían sido resueltas por el trabajo de Dalton y Avogadro a principios del siglo XIX. La explicación de las leyes de los gases se debe a los trabajos de una serie de autores, entre ellos Clausius y Maxwell, a través de la teoría cinética de los gases. La explicación de los fenómenos térmicos se debe al genial Boltzmann, que logró explicar en términos mecánicos el significado de entropía y la justificación del hecho que al abrir la llave que comunica dos recipientes, uno vacío y otro con un gas, el gas llena completamente ambos recipientes. La termodinámica estadística que desarrolló Boltzmann fue revisada por Gibbs, dándole el formalismo actual, usando conjuntos estadísticos o ensembles, e incorporando las ideas de la mecánica cuántica dentro del formalismo de la termodinámica estadística. Actualmente, dos figuras míticas en esta área, me refiero a Hastoplopoulos y Histopoulos, están haciendo esfuerzos hacia una teoría de la termodinámica con estructura formal al estilo de la mecánica de Newton. Uno de los impedimentos para llevar a cabo este proyecto es que la segunda ley tiene numerosas variantes e interpretaciones. Se dice que el segundo principio de la termodinámica no es un enunciado o un principio, sino una tautología. Bien, mis apreciados alumnos, yo llego hasta aquí, ya que es un área muy lejana de mi radio de acción y que tal vez algún alumno de ustedes que está hoy en mi curso de taller pueda resolver estos problemas teóricos.